Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic. Voltec capítulo 16. Drake miró con una cara de palo el orbe mágico por el cual se transmitía el discurso de Henrietta sobre cómo no van a aceptar tal agresión de los radicales de Reconquista que han derribado la flota entera en supuesta defensa. Al parecer, mientras la flota ensayaba para la boda de Henrietta, la flota de avión vino, debido a que también iban a presentarse, y un saludo de cañón fue supuestamente un ataque a su flota, por lo que solo devolvieron el fuego y lo tomaron como una violación al acuerdo de paz. Claro que ninguna nación o persona lo creyó, pero lo hecho estaba y no podían cambiarlo, solo podían prepararse para la guerra. Algo importante, Henrietta quería que Louise la ayude con algo sobre la boda. Drake no sabía de bodas, así que ni siquiera recordó el nombre de lo que le pidió. Lo importante era que le prestó el libro de oraciones del fundador para que la ayude de algo, a pesar de que para todos estaba en blanco. Sorpresa, sorpresa, tanto ver las letras, era el libro de hechizos de Brimir. Al parecer solo aquellos relacionados con el vacío pueden leerlo, al menos esa fue la conclusión a la que llegaron. En cualquier caso, en el libro estaba escrito el conjuro entero de varios hechizos. Drake sintió su cabeza hervir solo viendo las palabras, no se parecían en nada al alfabeto actual de la región, y al parecer solo sus años estudiando diligentemente le permitieron a Louise reconocer y leer el idioma antiguo de este mundo. Algunos de los hechizos en el libro eran éxtasis, que detenía en el tiempo las cosas, al menos así lo entendió Drake. El hechizo explosión, que era particularmente largo, y con particular quiere decir que parece un maldito testamento, con partes del texto marcadas para indicar cuánta potencia tendría el hechizo si leía hasta ese punto. Había más hechizos, pero ninguno muy útil, tal vez uno para volar, pero era lento y solo útil para maniobrar en cuevas o lugares cerrados. Louise había confirmado que el hechizo disipar que había usado en el pasado estaba en el libro, de forma mejor explicada, y había otro llamado anulación largo que el de explosión, pero su efecto era aterrador, anulaba las capacidades mágicas o de control de energía de alguien de maldita forma permanente. Actualmente, Drake. ¿Y cómo vas con los hechizos?, preguntó incrustando su espada a su lado y apoyándose en ella Louise. Tengo dominado disipar y mis explosiones son mejores en poder y control, creo estar a medio camino con estasis y vuelo. Fue demasiado sencillo de usar para mi gusto, aún no he empezado con anulación, resumió mientras colocaba a Derflinger en la mesa en la que se sentó a descansar. Drake. Tu velocidad de aprendizaje es aterradora. En otras noticias, ¿cuándo crees que ocurra?, preguntó mirando al horizonte Louise. ¿El llamado de la princesa para que vayamos a la guerra? Creo que pronto, solo tenemos un montón de barcos cargueros y comerciales para poder transportar tropas a Albion, y eso solo si decidimos atacar primero, explicó frunciendo el ceño. La declaración de guerra de Albion fue hace casi una semana y no había ninguna noticia. El aire apestaba a tensión, y eso que la mayoría de alumnos aún no habían regresado de las vacaciones. Drake. Sí, supongo que ocurrirá pronto. De todas formas, ¿cómo crees que le está yendo a siesta con el avi? Su pregunta fue interrumpida cuando el sonido de un motor llenó el aire y luego el avión despegó desde el lado más grande del patio de la academia. Louise. Supongo que allí está tu respuesta, comentó distraídamente. Estaba más centrada en el avión, era un espectáculo único a su manera. Drake. Jeje, iré a saludar en lo que recuperas el aliento, dijo mientras sus alas aparecían en su espalda y despegaba al cielo. Siesta estaba concentrada en los controles mientras hacía lo mejor que podía para recordar las indicaciones del manual, revisar la presión, altura, estabilidad, comprobar que los trenes de aterrizaje no estuvieran bajados, controlar los alerones. Parecía que finalmente era capaz de mantener el avión equilibrado mientras volaba en círculos sobre la academia. Antes solo podía mantenerlo en vuelo recto. Fue entonces que escuchó un pequeño toque en la ventana. Cuando el avión se desequilibró un poco, recuperó el equilibrio y miró la causa. Era Drake apoyado en el ala, la estaba saludando. Siesta. No hagas eso otra vez, reprendió algo preocupada mientras controlaba el avión con el peso adicional en el ala izquierda. Drake. Lo siento, dijo riendo mientras se dejaba caer del avión. Solo su conocimiento de que el chico tenía alas impidió que Siesta tratara de mirar en su dirección o girar el avión de regreso en el suelo. Louise. ¿Está molesta contigo?, preguntó alzando una ceja Drake. Tal vez, dijo aún riendo un poco Derflinger. A veces olvidó que son solo niños, comentó desde la mesa. Louise le tiró la toalla que estaba usando para secarse el sudor de la cara en respuesta. Derflinger. Wakala, murmuró apagado debido a la toalla cubriendo su empuñadura. Drake. Como decía, tal vez lo está, tal vez no, no quería quedarme a preguntar, dijo encogiéndose de hombros Louise. Pero hay que admitir que Siesta ha mejorado mucho y muy rápido sus habilidades de vuelo, dijo mirando el avión dar vueltas en el cielo. También tomó nota de un emocionado Colbert en el fondo. Drake.
Sí, quizás lo de piloto lo lleva en la sangre, sé que al menos yo lo hago, dijo en broma mientras miraba a Momorenki murmurando algo molesta en el fondo mientras lleva con ella algunas cosas. Drake debe seguir resentida con Girche, pensó agudizando el oído y alcanzando a captar algo sobre que jamás la iba a dejar de nuevo. Louise. Girche ya volvió, ¿no? Preguntó mirando a la rubia peinado de taladro. Drake. Sí, lo vi esta mañana, confirmó mirando a la rubia desaparecer dentro de la academia. Louise. ¿No crees que hará una poción para vengarse de él, verdad? Preguntó recordando la especialidad de la chica. Drake. Si hablas de venenos lo dudo, por lo que hoy ya están en buenos términos, dijo en negación Louise. Pero ella es una de las personas más celosas y vengativas que existen, le recordó a su mejor amigo Drake. Simplemente estemos atentos a ella, solo por si acaso, decidió mientras sacudía la cabeza. Jamás entendería esas cosas sobre el amor. Louise. Está bien, pero volvamos a la práctica por ahora, dijo levantándose de su asiento con un pequeño quejido por el dolor muscular unas horas más tarde. Drake. Dejémoslo aquí por hoy, dijo tomando asiento y dejando su espada apoyada en la mesa. Louise. Iré a mi habitación y veré si puedo tomar un baño, dijo alejándose tras dejar a Derflinger en la mesa. Drake. Puedo decir que hemos mejorado un poco, pero me preocupa que ese poco no siga sin ser suficiente, comentó mirando al anciano Derflinger. Si te sirve de algo, ustedes dos son más hábiles que muchos de mis antiguos propietarios. Claro que ninguno de ustedes se compara al Grandalf que me empuñó en mis inicios, pero eso es una comparación injusta, dijo para animar al híbrido Drake. Qué alentador eres, Derf. En cualquier caso, aún tenemos algo de tiempo. Por ahora voy a ver si el jefe tiene algo de sobra en la cocina. Me muero de hambre y seguramente Louise también, dijo, colocando a Derflinger en su funda y colgando la misma en su espalda antes de partir. Mientras tanto con Louise. Me muero de sed, murmuró avanzando por el patio delantero. Mientras avanzaba notó que Girche y Momorenki estaban en una especie de cena afuera y a luz de vela, había vino y de todo. Se encogió de hombros, avanzando antes de ver la copa de vino de Girche, tan cercana, le ganó la tentación y se acercó mientras aún avanzaba Momorenki. Oh, Louise, ¿no crees que es un poco grosero interrumpir una cena entre amantes? Preguntó frunciendo el ceño. Louise era Louise, pero a la rubia no le agradaba que hayan pasado algo de tiempo con Girche recientemente. Girche. Puede que aún me considero en deuda con ustedes, pero estoy de acuerdo con mi querida Momorenki, Louise dijo mirando a la chica que ignoró a ambos épicamente mientras agarraba con velocidad la copa de Girche y se la bebía de golpe. Girche. ¡Ey, eso era mío! Se quejó, pero Louise solo se estaba aclarando la garganta seca. Momorenki. Valiere, ¿qué hiciste? Preguntó en pánico Louise. Considera tu deuda saldada, Girche. Ahora, lamento eso, pero me estaba muriendo de sed, dijo continuando su camino. Girche notó de dónde venía y solo sacudió la cabeza a Girche. Ella y Drake seguro están sin parar, me preguntó qué tan intenso es ese entrenamiento del que siempre hablan, murmuró mirando a la chica irse. Momorenki por su parte aún miraba con horror la dirección en la que se fue Louise y su miedo aumentó un poco más al recordar quién era su familiar Momorenki. Estoy muerta, pensó con un escalofrío bajando por su espalda un rato después. Drake. Hey Louise, conseguí algo de comer en la cocina, te traje algo a ti también, dijo entrando a la habitación con un plato de estofado en las manos y Derf en la espalda. Drake miró confundido la vista frente a él. Louise estaba aferrada en un abrazo a siesta, una confundida siesta, se echó Drake. ¿Interrumpo algo? Preguntó confundido Louise. Si lo haces, Drake, ahora sal de mi habitación, me gustaría pasar algún tiempo con siesta, dijo aún abrazándola y sin ningún tipo de vergüenza. Drake. Luego me cuentan cómo terminó la cosa así, tengan una buena fiesta de té o lo que sea, dijo saliendo aún confundido. Bueno, iba a salir, pero siesta lo atrapó de la cola y lo trajo de regreso con un fuerte tirón, uno realmente fuerte. Drake. Ey, cuidado con eso, es delicado, dijo sobando la parte más resistente de su cuerpo humano. Siesta. Necesito tu ayuda, algo malo parece haber pasado con la señorita y creo saber qué es, dijo tratando de ignorar la presencia de Louise. Pero Siesta, ¿por qué no me pides ayuda a mí? ¿Acaso no me quieres? Preguntó con ojos vidriosos Siesta. Lo que pasa es que algo malo te ha ocurrido y como me preocupo tanto por ti le quiero pedir ayuda a nuestro amigo Drake, él sabe más de esto y puede ayudarnos, explicó de forma que Louise no se preocupara. Drake. Ya me confundí, ¿qué está pasando? Preguntó realmente confundido Siesta. Creo que Louise bebió una poción de amor, están prohibidas y son ilegales, explicó en un susurro Drake.
¿O eso tiene sentido? Para mí no lo tiene, pero capte el punto, se tomó algo que la dejo así y por lo que me dices y su actitud deduzco que se siente atraída por la primera persona que vio. Cuando eso hizo efecto y esas serias, Tut dijo juntando las manos siesta. Sí, para haber dicho que no lo entendiste a mí me parece que te quedó bastante claro, dijo con un suspiro siesta. La pregunta es cómo la bebió o quién se la dio, dudo que tenga algún pretendiente aquí, sin ofender agregó al final mirando a la peligrosa Louise. Eso no es una ofensa en absoluto porque significa que nadie peleará contigo por mí e incluso si lo hicieran los haría estallar. Dijo aún aferrada a la cintura de la criada Drake. Pociones, tal vez un profesor. No, son adultos razonables dentro de lo que cabe, entonces ¿quién podría haberlo hecho? Montmorency, hija de un dragón ballena. Maldijo saliendo de la habitación con humo literal emanando de sus ojos que brillaban con fuerza. La responsable y su novio estaban en la habitación de la rubia peinado de taladro teniendo una velada más privada. Montmorency había reunido el valor para usar el resto de su poción en el vino de Guirche, otra vez, y para su alivio no había aparecido ningún furioso híbrido a quemarla viva o algo peor. Montmorency tal vez no comprende lo que pasa o Louise vio a alguien que se dirigía a la ciudad y la siguió, sí, posiblemente esté buscándola o tratando de averiguar qué pasa, quizás incluso se está aprovechando de la situación, debería estar agradecido, pensó para sí misma distanciando su atención del poético hablar de su novio que ni siquiera notó su distracción y justo entonces alguien tocó la puerta. Guirche. Ignoramos eso, este momento es para ti y para mí, dijo, tomando la copa de vino en su mano Montmorency. Vamos, bebela, pensó mirando fijamente el acontecimiento y justo entonces escuchó bien, ya lo hiciste de la forma amable. Antes de que alguien caminara literalmente a través de su puerta, costaría reparar eso. Hablando de distracción, Guirche bajó su vino sobresaltado tomando su varita y una espada corta, estaba de pie entre ella y la puerta en un momento, cuando se había vuelto tan caballeroso. Eso no tuvo más cabida en su mente cuando vio al invasor, un aparentemente molesto Drake con la criada caballero a cuestas. Louise estaba con ellos, aferrada a la criada como una lapa, pero aún estaba con ellos Montmorency. Entonces ella fue a quien miró primero. Pensó sudando frío Drake. Baja las armas, soldado de hojalata, solo somos nosotros, dijo logrando tranquilizar a Guirche, quien no parecía preocupado en absoluto por su molestia o su entrada. Guirche. Drake, señorita Siesta, Louise, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué esas caras y qué le pasa a Louise? Preguntó en sucesión Drake. Tu novia de alguna forma hizo que Louise consumiera una poción de amor, si esta fue a ver si Louise necesitaba algo y sorpresa, resumió rápidamente Guirche. ¿Qué? Imposible, las pociones de amor son ilegales y sé que mi amada Montmorency no haría algo así, negó en defensa de su novia antes de mirar nuevamente a Louise. Guirche. O tal vez es una poción de amor, pero no necesariamente tiene que ser de mi amada, además, hemos estado juntos todo el día, no podría haberle hecho beberla en ningún momento. El vino, murmuró al recordar el único momento del día en el que se encontraron con la peligrosa Guirche. Rápidamente se giró y tomó su copa de vino, luego la miró a la luz y con una sorprendente desconfianza sacó una pequeña bolsa de polvo de su bolsillo y vertió un poco en su copa. Soltó un grito ahogado cuando la bebida brilló de color rosa. Guirche. Realmente es una poción de amor, murmuró con un tono algo herido. Bien, sabía que era algo mujeriego, pero ya había casi dejado por completo esa tendencia, se había esforzado mucho en mantener su corazón y ojos en Montmorency y solo en ella. Montmorency. Espera, Guirche, esto es un malentendido, no quería hacer que ella la bebiera, yo solo quería, Guirche, que yo la tomara. Pensé que había más que demostrado el abandono de mis tendencias amorosas, comprendo por qué lo hiciste y esa es la razón por la que no estoy molesto, pero aún fue un golpe bastante bajo, comentó con algo de tristeza Drake y Siesta. Decidieron quedarse al margen de momento, a Louise no le importaba, estaba ocupada disfrutando el calor del abrazo de Siesta. Guirche. Debes entender lo que hiciste, era ilegal y podías ir a prisión, causaste un problema mayor y ahora uno de nuestros compañeros y conocido cercano está sufriendo sus efectos, dijo señalando a Louise Montmorency. Pero lo hice por amor, siempre solías mirar a otras chicas, incluso ahora sigues hablando con ellas. Y Guirche dijo triste. Guirche. Montmorency, si incluso hablar con mi madre terminará contigo haciendo esto, ¿cómo va a funcionar lo nuestro? Preguntó frunciendo el ceño, sabía lo que dijo pero tenía que decirlo, sabía bien que en el pasado cometió varios errores para dañar la confianza de la chica, pero lo que se hizo ese día fue extremo. Guirche. Sin embargo, mi duelo con los chicos también fue extremo, agregó mentalmente Montmorency. ¿Estás diciendo que nosotros? Preguntó con miedo Guirche.
No, no quiero decir eso, simplemente deberíamos hablar las cosas, tratar de mejorar, aclaró para evitar malentendidos. Momorenki soltó un suspiro y asintió con la cabeza mientras se calmaba. La idea de terminar su relación con Girche la había asustado bastante. Girche le dio unas caricias en la espalda hasta que ella le indicó que estaba bien, solo entonces ella miró a Drake y luego hizo una pequeña mueca al mirar a Louise Momorenki. Sé que vienes por una cura pero no puedo desarrollarla incluso si es lo que quiero, me falta un ingrediente esencial, advirtió lista para la reacción del híbrido Drake. Eso es, bueno, pensé que te faltaría la poción entera o que estarías completamente en contra de ayudar, si puedes hacerla solo dime el ingrediente, iré rápidamente a buscarlo, dijo aliviado de no tener que ser amenazante Louise. Así es, tienen que ayudarme a curarme de lo que sea que me hicieron, así podré disfrutar de tiempo completo con siesta, dijo amenazadoramente Drake. No importa, pensó entregándole su rostro a su palma Momorenki. El ingrediente que me falta es mucho más complicado de obtener de lo que creen, es una lágrima de espíritu del agua, podría contactar a uno con el que mi familia tiene vínculos pero no puedo prometer nada, además, los espíritus son sumamente poderosos, debemos tener mucho cuidado de no hacerlo enojar, advirtió antes de ir a buscar lo que pensó iban a necesitar para esto siesta. Bueno, supongo que no es tan malo, murmuró mirando la espalda de Drake. Drake podía sentir la mirada de siesta y entendía que ella confía en él para protegerlos de lo que sea que pueda pasar. Drake. El fuego es débil contra el agua, pero incluso el agua puede perder si el fuego arde con demasiada fuerza, murmuró, dándole una palmadita en el hombro a la criada y un pulgar arriba a Louise para evitar conflictos. Louise. ¿Viste? Hasta él lo aprueba. Dijo alegre siesta. No lo hace pero prefiero esto a una pelea, pensó rascándose la nuca a la mañana siguiente en el lago, Drake. Bueno, debo admitir que es un lago bonito, comentó mirando las aguas Momorenki. Lo es pero hay algo extraño, parece que el nivel del agua ha subido mucho, quizás alguien enojó al espíritu. Preguntó curiosa siesta. ¿Podemos resolver eso luego de obtener la lágrima si no es mucha molestia? Preguntó amablemente Momorenki. Oh, sí, de inmediato, dijo antes de sacar a su familiar rana de su manga. Drake se desconectó desde allí mientras sentía el enorme alma que permanecía en lo profundo del lago, dedujo que era el alma del espíritu y le incomodaba levemente su existencia, no lo odiaba o algo, simplemente se sentía algo pequeño. Drake. Supongo que así se siente enfrentar a tus mayores, pensó parando la magia en sus ojos para apagar su visión. Fue entonces que la rana de Momorenki regresó a toda prisa del lago y subió a las manos de la chica mientras croaba con apuro. Momorenki. Está aquí, dijo mirando al lago y como este se sacudía cerca de la orilla emergió una forma hecha de agua, empezó a tomar la forma de los presentes pero se quedó con la de Momorenki. Espíritu humano, ¿por qué me trajiste a un oscuro? ¿Acaso él te pidió verme? Preguntó manteniendo su atención en Drake. Drake. ¿Sabes lo que soy? Preguntó entrecerrando los ojos pero muy sorprendido, debería ser el último. Espíritu. Sí, pero solo he visto a uno de tu tipo antes, era mayor, tanto en poder como en mente, también tenía más cicatrices, agregó al final haciendo memoria Drake. Bueno, me calma un poco saber que si algo me pasa no estaremos extintos, comentó tras la noticia Espíritu. Estuve en buenos términos con aquel oscuro, pero habíamos pactado evitar encontrarnos sin razones que lo ameriten, advirtió aún en un tono plano Drake. Cierto, Vera Espíritu, mi amiga aquí ha sufrido un ataque y está bajo los efectos de una poderosa toxina, podemos crear un antídoto pero nos faltaría una pequeña lágrima si no es ningún problema, solicitó con todo el cuidado que pudo, no era enemigo de esta criatura y prefería que se mantuviera así. Momorenki. Afortunadamente mantuvo un comportamiento adecuado, me alegra que el espíritu sea tan amigable con los humanos, pensó aliviada Espíritu. Me temo que no puedo hacer eso, respondió negando con un tono algo apenado. Momorenki. Preguntó sorprendida Espíritu. Me temo que entregar una pequeña parte de mi cuerpo también es entregar una pequeña parte de mi poder, podré recuperarme pero actualmente necesito toda la fuerza que pueda reunir, estoy sufriendo ataques constantes durante la noche, explicó con calma Drake. Eso es fácil de resolver, si podemos detener a los atacantes ¿nos podrías dar la lágrima? Preguntó con esperanza Espíritu. Eres tan servicial y activo como tu mayor, estoy seguro de que también serás igual de confiable, acepto tu trato, dijo con algo similar a la alegría en su tono. Entonces la forma falsa del espíritu empezó a desvanecerse mientras las aguas se iban calmando. Espíritu.
Si el problema se vuelve demasiado grave, también participaré, agregó antes de desaparecer del todo Monmorenki. Esperemos que no llegue a eso, comentó en voz alta Girche. Estuvo de acuerdo con ella y fue a comprobar cómo se encontraba su novia Drake. Se puso a reflexionar, al parecer había otros de su clase en este mundo, le gustaría buscarlos si era posible, pero tenía prioridades siesta. Eso fue algo intenso, dijo acercándose con Louise, sujetando su mano. La criada ya se había acostumbrado y simplemente cuidaba a Louise como cuidaría de algún niño pequeño. La noble no se había dado cuenta y estaba más que feliz. Louise. No podría decirlo, me centré más en ti que en el espíritu, admitió con una pequeña risa siesta. Ya casi, pensó soltando un suspiro. No amaba a Louise, era una buena amiga y la respetaba como tal, pero no había amor allí, incluso con todas las novelas y libros que ha leído, lo único que quería era curar a su amiga, y olvidar este incidente de ser posible. El grupo armó un campamento improvisado oculto en la arboleda cerca del lago y esperó hasta el anochecer. Fue entonces que Drake salió disparado de su escondite en los arbustos, que de alguna manera no fue detectado a pesar de literalmente brillar, y lanzó su puño contra el encapuchado más alto. El encapuchado esquivó y lanzó una bola de fuego contra Drake. Su resistencia le permitió ignorar esto y continuar su asalto. El otro encapuchado, que era mucho más bajo, le lanzó una estaca de hielo. Drake. Esto se siente familiar, pensó esquivando la estaca, ya tenía experiencia con esa mierda. Atravesando su pecho, Drake continuó esquivando y cuando parecía que lo habían arrinconado, contra muros de hielo, las valquirias de Girche surgieron para atacar a los invasores por la espalda. Encapuchado 1. Maldición, es una trampa. Exclamó preparando una llamarada Drake. Un segundo, Kirche. Preguntó tras reconocer la voz. Kirche. Drake. Preguntó de regreso apagando al instante su hechizo. Drake. Eso quiere decir, rápidamente atrapó al otro encapuchado y le quitó de golpe la capa con capucha. Drake. Tabitha. Preguntó nuevamente y en severa confusión. Tabitha. Hola, saludó en su tono de siempre y mirándolo a los ojos Girche. Espera, ¿por qué atacan al espíritu? Preguntó tras haber frenado sus valquirias al escuchar los gritos de confusión de Drake. Kirche. Mejor pregunta, ¿qué hacen defendiendo al espíritu de agua? Dijo mirando a ambos Louise. Tengo una pregunta aún mejor, ¿por qué es un espíritu de agua? Exigió haciendo que todos se confundan. Louise. Lo siento, tal vez estoy algo cansada. Ahora, ¿qué hacen realmente aquí? Dudo que sea por mi siesta, pero aún tienen explicaciones que dar, dijo cruzándose de brazos Kirche. ¿Mi siesta? Preguntó con la ceja levantada Drake. Ignorarla, está bajo los efectos de una poción, ese tipo de poción, aclaró sobando su frente Kirche. Está bien, en cualquier caso, le encargaron a Tabitha hacer que el espíritu deje de inundar el área, prácticamente una misión suicida, resumió sin dar casi nada de información. Tabitha solo dio un asentimiento como confirmación. Drake. Bueno, nadie te especificó de qué manera debías detenerlo, podemos simplemente preguntarle y ver qué ocurre, a mí me pareció alguien razonable. Dijo trotando a la orilla del lago Drake. Disculpa espíritu, aquellas jóvenes dejarán de atacarte pero a cambio buscan que dejes de inundar la zona, solicitó con cuidado. El agua se sacudió y nuevamente surgió la figura que tomó la apariencia de Monmorenki. Espíritu. Me temo que no me es posible, es mi única forma de recuperar lo que me fue robado, explicó sacudiendo la cabeza, aunque apreciaba el esfuerzo del obscuro por mantener la paz. Drake. Ergo, que te robaron, quizás podamos recuperarlo y así no tendrás que inundar el lugar, ¿estás bien con eso? Preguntó esperanzado espíritu. Eso es, aceptable, un hombre llamado Cromuelle y su séquito me atacaron y se llevaron mi tesoro más valioso, un objeto mágico en el que trabajamos tanto yo como el oscuro que conocí, es un anillo de plata con un zafiro, capaz de resucitar a los muertos, le juré al oscuro que no permitiría que lo tuvieran malas manos, me temo que falle en mi juramento, dijo sacudiendo la cabeza Drake. Oh, qué coincidencia, hay una guerra y el líder enemigo es ese tipo, literalmente ya teníamos tiempo pensando cómo matarlo. Dijo alegre, de alguna forma esto se volvió mucho más fácil espíritu. En ese caso, acepto tu oferta, dejaré de inundar esta zona y entregaré una pequeña parte de mi cuerpo, te deseo buen viaje y suerte en tu búsqueda, joven oscuro, dijo cuando una pequeña parte brillante del lago se separó y Monmorenki la atrapó en una botella. Drake. Te lo agradezco, hasta que nos volvamos a ver, se despidió mirando al lago calmarse y empezar a retraerse hasta su orilla original. Monmorenki. Tú, realmente le agradas al espíritu. Dijo asombrada Drake. ¿Qué puedo decir? Soy todo un galán, bromeó solo para recibir un golpe en la nuca con Derflinger. Derflinger. Socio, la enana enloqueció. Exclamó aterrado Louise. Bromeó sobre siesta, nadie bromea sobre ella. Exclamó enojada, pero pronto lograron calmarla Girche.
Volvamos a la academia, todo esto es demasiado raro para mi gusto, dijo sacudiendo la cabeza Drake. Siesta y Momorenki soltaron un suspiro de acuerdo con la opinión del rubio. Este había sido un día intenso. Capítulo 17. Había pasado casi un mes y las vacaciones de verano estaban por terminar, aparentemente duraban mucho, para consternación de Drake en cualquier caso. Lo más preocupante ahora fue el silencio abismal que las naciones tenían, no habían más declaraciones, no habían movimientos, simplemente nada. Esto causó que toda la gente permanezca intranquila y tensa en todas partes, nadie podía dormir tranquilo. Últimamente también había pasado casi un mes desde el accidente con la poción de amor y las cosas habían vuelto a la normalidad. Si era normal estar constantemente esperando una guerra, si esta había dominado el vuelo del avión, al menos lo necesario para ganar una licencia de piloto real. Si estuviera en el mundo de Drake aún no sabía volar mientras usaba el armamento y no podían practicarlo debido a la escasa munición, era consciente de que eso tendría que aprenderlo sobre la marcha. Además, la poción, Louise aún era su amiga y solo estaba un poquito resentida con la rubia peinado de taladro. Louise por su lado, no lo había superado por completo y aún se sentía algo avergonzada cuando veía a la criada caballero. En su mayoría, también consideraba Siesta su amiga y, al igual que la chica, estaba un poco resentida con Momorenki. Drake le había preguntado a Girche qué hizo con su pócima ese día y al parecer era un polvo para detectar venenos ocultos en bebidas y alimentos. Tras enterarse de que alguien tan confiable como Bardes los había traicionado, empezó a ser más precavido entendiendo la posibilidad de traidores en Tristán. Si algo le parecía demasiado sospechoso, no dudaría en tomar sus precauciones, lo cual era más de lo que el resto del equipo había pensado, excepto Tabitha. Ella parecía ser buena en la detección de venenos, algo sobre la experiencia, no parecía querer decir más sobre el tema. Hablando de la pequeña chica silenciosa, había pasado bastante tiempo con el libro que obtuvieron de los orcos, cuando la veían leyéndolo parecía demasiado interesada. Merian cuando lee, al parecer había algo en su opinión súper interesante en el libro, o era alguna magia malvada. De todas formas Drake tendría un ojo puesto por si acaso. Además, aquello sobre solo los conectados al vacío pueden leer el libro, parece que de hecho, Drake estaba conectado al vacío. Al principio pensó que era porque estaba cerca del anillo y ahí decía algo sobre los anillos, pero no, podía leerlo sin que Louise esté cerca y eso significa sin el anillo cerca. Curioso, en fin. Además de eso, Drake había alimentado a Derflinger con aún más magia hasta el punto en el que la espada devolvió más bella su hoja y todo lo metálico había adquirido el brillo de la plata, incluso si no lo era, las partes de bronce de la empuñadura y esas cosas se habían vuelto doradas. Su filo había vuelto absurdamente bueno, mejor incluso que la espada de Drake, lo que no era tan raro. Se supone que fue hecha para poder cortar, pero sobre todo que la fuerza del híbrido fuera que aún era más efectiva. Pero, en palabras de Drake, ¿qué clase de alquimia oscura es esta? Actualmente, Drake. Prueba de la madera, aprobada, dijo luego de mirar a Louise partir el tronco de un roble, como maldita mantequilla. Louise. Si no fuera tan molesto sería la mejor arma que he visto, comentó para disfrute de Derf y daño emocional a Drake. Tras eso pasaron a una enorme roca que Drake había traído. Louise. ¿Estás seguro de que es buena idea? No sé qué pasará si se rompe, comentó mirando a Drake. Derflinger. Estás bromeando. No me había sentido así desde mis primeros años. Exclamó disfrutando mucho su fuerza renovada que casi había olvidado Drake. Solo hazlo, debemos averiguar sus límites de todas formas, no podemos ir por allí pensando que lo puede cortar todo y terminar en una mala situación, y para que se calle de una vez agregó algo harto de la arrogancia de la espada. Louise. Más que justo, comentó de acuerdo con Drake y balanceó la espada en un arco. La roca seguía inmóvil excepto una marca de corte en medio. Louise. Bueno, no es tan espectacular y tú sigues intacto, al menos sabemos que eres muy resistente, comentó encogiéndose de hombros Derflinger. ¿De qué hablas, enana? Solo mira ese corte tan bello. Exclamó en sus manos. Louise alzó una ceja, pero su confusión se aclaró cuando Drake se acercó algo asombrado y levantó la roca desde el corte. Corrección, solo levantó la mitad de la roca. Drake. Prueba de la roca, superada, comentó soltando un suspiro. Dejó la roca donde estaba y usó su alquimia para cambiar el material a hierro. Drake. Quedan un par de pruebas más, pero está bien, dijo, alejándose y mirando a la espada fijamente. No había forma de que cortara eso. Louise pensó lo mismo que Drake y balanceó la espada con todas sus fuerzas. Decidió probar con su fuerza y no un simple corte para ver completamente todo el potencial de la espada. Hubo un ruido chirriante y el metal también tenía una pequeña marca. Louise.
No hay forma, murmuró abriendo la boca y los ojos y bajando la espada, esto debía ser una broma. Drake mismo se acercó con cautela al pedazo de hierro enorme y, con un empujón algo más fuerte debido al peso, empujó la mitad del hierro a un lado, cayó al suelo con un fuerte golpe y tembló levemente, apenas perceptible. Drake. Me lleva la siesta. Señorita Louise, Drake, reconquista ataca Tarves. Gritó mientras corría hacia ellos, la ropa que vestía era una indicación de que estaba por partir en el avión. Drake. Terminó su frase anterior que, de alguna forma, aún era apropiada para la situación de Flinger. De hecho, vaya mierda. Exclamó aún en las manos de Louise. Lo que nunca sabrían es que le dolía más no haber podido presumir al superar las siguientes pruebas de Drake que el ataque al hogar de Siesta. Claro que aún le preocupaba la agradable chica, así que no es un desalmado del todo. Para empezar, ¿tiene alma o no estaría allí en esa espada? No. Sus divagaciones continuaron incluso cuando Louise ya lo había guardado en su funda. Siesta fue a advertirles en cuanto tenía el avión listo, porque Colbert fue llamado a una reunión por el director y nadie más podía preparar el vehículo, y de inmediato corrían al avión. Louise planeaba ir con Siesta mientras Drake los seguía a su manera, incluso cuando Siesta aseguró que tras sus prácticas creía imposible que Drake lograra alcanzarlos. Siesta. ¿Está lista, señorita? Preguntó empezando a encender los motores Louise. Tu vuela, no quiero sonar grosera, pero mientras más tiempo perdemos más daño harán, explicó mirando a su amiga Siesta. Como deseé, dijo despegando con impaciencia. Louise sintió la gravedad jalando de ella al suelo por un momento y luego estaban avanzando a toda velocidad por los cielos. Con lo rápido que iban comenzó a pensar que quizás Drake se iba a quedar atrás y entonces vio a la derecha del avión a Drake, sus alas se movían a toda velocidad y había una que otra llama azul saliendo de su cuerpo, dejaba una bonita estela, pero lo importante es que iba rápido, como muy rápido. ¿No había dicho Siesta que esta cosa iba casi 2 veces más rápido que Silpit? Bueno, no importaba, era incluso mejor, ahora tenían su ayuda en caso de ser necesaria. Llegaron a Tarves tras casi 40 minutos volando. Fue extraño ver tanta luz cuando era algo oscuro. Decidió dejar la pregunta del por qué era oscuro si aún era pronto en la tarde para otro momento, y entonces la comprensión la golpeó. Era Tarves y estaba ardiendo. Louise. Malditos sean los mercenarios. Maldijo apretando sus manos con fuerza. Siesta. Todavía podrían haber huido, en el reporte decía que atacaron al conde primero y no somos idiotas, debieron haber notado el ataque a la mansión y escapado, explicó acelerando un poco más. Sabía que el motor o la maquinaria podían dañarse si forzaba mucho y nadie sabía reparar eso. Louise. Realmente espero que lo hayan hecho, confirmó mientras tomaba el libro del fundador y repasaba rápidamente los hechizos. No sabía qué debía escoger, pero era mejor recordarlos todos. Drake por su parte apresuró aún más el paso al ver el pueblo en el que estuvieron ardiendo en el fuego de la guerra. Su velocidad aumentó un poco, pero lo suficiente para rebasar al avión, no tanto como para adelantarlo, simplemente estaba unos metros más adelante y echaba unas cuantas llamas más o más fuertes en el pueblo. 10 minutos antes, Henrietta. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Tus hombres y tu padre, incluso tú mismo, podrían morir. No espero lograrlo, admitió en voz baja. No podía permitirse postrar cuán consciente de la derrota estaban. Wallace. Completamente seguro, mi padre y mis hombres también querían venir. Lo mínimo que podemos hacer es luchar junto a ustedes. Están siendo atacados en parte por nuestra culpa después de todo, explicó antes de mirar al ex rey de Albion, dándole un discurso a sus hombres y a los soldados de Henrietta que escuchaban. Rey. Ahora monos, ¿quién quiere vivir para siempre? Preguntó terminando su discurso. Los hombres de Albion e incluso algunos de Tristán levantaron los puños y las armas mientras daban gritos de valor y furia. Henrietta. Parece que es bastante bueno en eso, comentó mirando a todos tomar formación. Wallace. Sí, parece que aún lo tiene en él, me alegro, dijo formando igual que Henrietta, y al lado de ella miraron a los barcos en el cielo y contuvieron el aliento al mirar las hordas y hordas de mercenarios y soldados de Albion que avanzaban por el campo. Estaban en una formación algo simple, pero aún podían considerarse organizados. Ambos príncipes sintieron el sudor frío bajar por sus espaldas, incluso si la infantería era derribada, aún serían bombardeados a muerte por la flota soldado. ¿Qué es eso?, preguntó señalando al cielo. Los miembros de la realeza miraron al cielo curiosos y miraron una especie de dragón o pájaro de metal en batalla aérea con 3 jinetes de dragones. Había otra estela azul que fue directo a uno de los jinetes y el impacto desestabilizó al dragón además de haberse llevado al jinete consigo. Wallace. ¿Eso fue un proyectil?, preguntó confundido Henrietta. No, es algo mucho mejor.
Dijo sintiendo algo de calma en su pecho, sabía que vendrían tarde o temprano, eso sí, ahora le preocupaba que salgan lastimados, pero debía confiar en ellos para el apoyo aéreo de regreso en el aire. Louise, ¿estás segura de que esto podría derribarlos? Preguntó mirando cómo esquivaban los proyectiles y hechizos de los jinetes y sus dragones siesta. Sí, debería estar aquí, explicó mirando el gatillo en la palanca, lo presionó cuando la mira apuntaba a un dragón y las balas volaron de los cañones y dieron en sus blancos antes de que pudieran reaccionar. Los dragones cayeron a tierra heridos o desorientados por la muerte de sus jinetes. Oh, cierto, el resto de los jinetes dragón habían ido al ataque tras ver a sus tres compañeros ser derribados. Los jinetes más listos usaron un hechizo de levitación para recuperar el control y volar a salvo a los barcos o a tierra. Drake no tenía nada de eso, él voló y derribó a los jinetes o dragones que sobrevivieron. A diferencia de Silpit, estos dragones de fuego eran menos razonables, había más ira y salvajismo en sus mentes, incluso cuando lograban dar alguna palabra hacia el híbrido. Una bala dio en el saco de gas dentro de la garganta de un dragón y lo hizo estallar desde adentro. El fuego atrapó a un par de aliados y los tres terminaron cayendo. Un dragón iba directo al avión, pero una llamarada azul le impactó y cuando paró la mayor graves quemaduras. Drake. Arde insensato. Rugió arrojando dos llamaradas de sus palmas, ambas llamas dirigidas a uno de los barcos, uno pequeño. El barco estalló en llamas, y la tripulación luchó por apagarlas a la vez que se alejaban. Estaba funcionando hasta que el barco estalló desde adentro, al igual que el dragón de hace unos momentos. Drake. Cierto, tienen cargamentos de pólvora y munición. Recordó ganando un brillo en los ojos por el recordatorio. Había derribado dos barcos pequeños más cuando tuvo que centrar casi toda su atención en esquivar la enorme cantidad de cañones y hechizos lanzados en su contra desde la flota. Afortunadamente detrás de él estaba el mar, o tal vez terminaría aún peor. Louise. Siesta, gran trabajo, pero debemos hacer algo, no podrá esquivar para siempre. Dijo viendo un hechizo de bala de viento impactar en su familiar. No lo daño mucho y tampoco lo derribo, pero era el primer golpe de muchos. Siesta. De inmediato. Dijo elevándose más tras haber derribado a los jinetes que aún los seguían. Louise. Espera, ¿qué haces? Preguntó notando que ahora sobrevolaba la flota. Siesta. Dándoles un pequeño saludo de cañón, murmuró con algo de odio mientras presionaba un botón y una pequeña compuerta bajo el avión se abría. De la compuerta cayó un pequeño objeto que bajó en trayectoria algo diagonal en cuanto el proyectil tocó un barco, de tamaño mediano. Esta vez, el navío voló en pedazos y los barcos cercanos sufrieron algunos daños. Hecho eso, Siesta regresó a la altura de los barcos y empezó a dispararles en ráfagas, siempre intentando apuntar al cargamento de pólvora. Al igual que Drake, desafortunadamente un jinete de dragón de viento apareció y su veloz dragón estaba algo detrás de ellas. Maniobrar hizo que no fueran tan rápido, por lo que el enemigo los estaba alcanzando, y cuando estaba más cerca dos de ellos lo reconocieron. Louise. Guardes. Maldijo mirando con ira al traidor Drake. El mismísimo hijo de perra, pensó, esquivando con bastante esfuerzo todos los ataques y recibiendo algunos de vez en cuando. Ya tenía algunas heridas de distinto tamaño y gravedad en su cuerpo. El traidor, ahora con un parche en el ojo faltante, no dijo palabras, pero le bastó con mirar la actuación de Drake para deducir que Louise estaba en la extraña máquina de guerra voladora. Sus balas de viento eran más precisas que los ataques de sus aliados, a pesar de su disminuida visión. Louise. Siesta, está justo detrás de nosotros. Exclamó mirando al traidor a los ojos. Siesta soltó una maldición y dijo algo sobre sujetarse bien antes de volar por en medio de la flota. Louise. Siesta, espera. Trató de decir, pero cayó en oídos sordos. Los barcos dispararon sus cañones para derribarlos, pero el avión era demasiado rápido y algunos descuidados incluso le dieron a otros barcos por error. Louise suspiró aliviada antes de notar que Guardes sobrevoló la flota y estaba regresando. Lo vio levantar nuevamente su espada varita, pero golpeó suavemente a su dragón en un instante. El reptil casi duplicó su velocidad original y estaba por alcanzarlos. Siesta. ¡No! Dijo alterada mirando al ex conde apuntarles con su varita directamente a la cabina. Luego de posicionarse a su derecha, Louise abrió los ojos como platos y se preparó para el impacto, un impacto que nunca llegó. Drake había ardido con más fuerza, canalizando la energía de las pocas almas que había devorado, y usando ese impulso de energía para acelerar a niveles peligrosos incluso para su propio cuerpo. Gruñó cuando algunas de las escamas de sus alas se desprendieron por la velocidad e hizo un esfuerzo notable para mover sus brazos al frente. A pesar del empuje del viento, Guardes jamás logró atacar porque Drake lo había embestido y se lo llevó consigo. El dragón entró en un pequeño pánico, pero se recompuso y voló tras su jinete, olvidando por completo el avión. Guardes. Maldito seas.
Gruñó sintiendo el viento quemar su espalda por la velocidad. Además, el impacto inicial había quebrado algunas costillas, y con sus gruñidos y palabras sangre escapó de su boca. Los cuernos de Drake que ya no estaban ocultos también lo habían herido, 2 heridas y Drake seguía clavado allí. Wardes se esforzó por golpear la espalda de su atacante pero fue en vano. Drake era demasiado resistente para que simples golpes lo dañaran, aunque los golpes en la cabeza sí lo molestaban y dolían. Eventualmente Wardes logró sacar su varita de su funda, porque perdió la espada varita en el impacto, y le apuntó directamente a Drake a pesar de estar justo enfrente de él. Wardes. Bomba de viento. Gritó y una esfera de viento explotó entre ambos. El impacto hirió aún más a Wardes pero lo separó de Drake y empezó a caer. Su dragón lo atrapó a tiempo y voló a uno de los barcos que se retiraba de la batalla. Drake por su parte quedó bastante mal por el golpe ya que lo recibió casi del todo, sus alas fueron desgarradas y su cuerpo tenía cortes profundos hechos por los vientos afilados en la bomba. Iba tan rápido que incluso ese ataque no lo frenó del todo y empezó a caer en dirección al ejército de Henrietta, sus llamas azules aún ardiendo un poco mientras perdía la conciencia por el repentino daño masivo. Por este motivo se perdió la enorme esfera blanca que devoró la flota entera detrás de él. Los barcos en llamas empezaron a caer a tierra y sobre el ejército de Reconquista que ya estaba en un completo caos por la carga particularmente fuerte del ejército de Tristán. Henrietta, Wallace y el viejo rey iniciaron la carga inmediatamente cuando vieron la duda en sus enemigos causada por la batalla aérea que de alguna forma estaban. Drake. Exclamó acabando con otro soldado y señalando al cielo. Henrietta escuchó eso y miró en la dirección mencionada, sus ojos se abrieron de horror al notar las alas destrozadas, pensó que el híbrido había decidido ir a brindar apoyo ahora que la amenaza aérea fue eliminada. Se había equivocado. Viejo rey. Vamos niños, están esperando una invitación para ayudarlo. Preguntó mientras su larga pero elegante y delgada espada partía en 2 a 4 soldados a la vez con un solo corte. El cardenal Mazarin, no recuerdo muy bien si se escribía así, exclamó algo sobre el Fénix brindando su apoyo y bendición a Tristán. Henrietta sabía que el noble y leal hombre trataba de crear una leyenda para la gente, pero decidió ser ella la que dijera algo por una vez. Henrietta. Se equivoca cardenal, es el arcángel Michael enviado del vacío para castigar a aquellos que decidieron usar el vacío como excusa para tan crueles actos. Exclamó recordando una figura importante del cielo de la que Drake había hablado una vez en una de sus muchas reuniones. Era entretenido escuchar los cuentos de su mundo, incluso si él mismo tampoco estaba seguro de si eran todos ciertos. El cardenal abrió los ojos ante la idea y, considerando que era una forma de apoyo indirecto a la iglesia, lo aprobó de inmediato. Mazarin. Ahora lo veo princesa, tiene toda la razón, es Dios enviando a uno de sus hijos a castigar a estos falsos profetas que han torcido tanto sus palabras para sus propios beneficios egoístas. Exclamó animando a la gente en alguna parte en el mundo de Drake. Un hombre rubio de bellos rasgos soltó un pequeño estornudo y se sintió alegre por alguna razón, era la sensación de la gente creyendo en él. La gente ya no creía demasiado en cosas como la religión en estos tiempos de avances gigantes en la tecnología. Bueno, ya no creían muchos por lo que sentí repentinamente que casi 3000 personas creían en él de golpe. Fue notable y bienvenido Michael. Pero, ¿por qué se siente tan lejano? Preguntó mirando a la nada de regreso en Tristán. Henrietta, luego de inventar su leyenda, corrió en su unicornio acorazado hacia la zona de impacto de Drake. Al llegar vio a Wallace ya tratando las heridas del híbrido lo mejor que podía. Nuevamente, era un mago especializado en viento y un poco en la tierra, no en el agua. Henrietta rápidamente llegó a su lado para tratar las heridas de Drake de una manera correcta y tomó nota de los restos destrozados de un pequeño grupo de mercenarios. Parecía que su impacto los mató. Algunos enemigos vinieron a la ataque de los amantes, pero un pequeño grupo de soldados de Albion se interpusieron y defendieron a los 2 príncipes y al híbrido con una fiereza aterradora. Ninguno de ellos tenía intención alguna de que sus enemigos alcancen al guerrero que les ayudó en Albion y les ayudó nuevamente en esta batalla. La moral de los mercenarios estaba tan baja que los demonios del infierno casi podían picarlo por curiosidad. Los soldados de Reconquista por su parte también estaban en pánico y caos total, sus líderes no les dieron órdenes y les estaban en el barco insignia así que tampoco podrían ayudar. Habían problemas para ellos. La caballería de Tristán, y uno que otro de Albion que conservó obtuvo un caballo, cargaron en las líneas de infantería inmediatamente. Sin embargo las líneas se rompieron mucho antes de que la caballería llegara a ellos. Otra prueba más de lo aplastante que fue la victoria de Tristán. Unos 40 minutos después, Henrietta miraba a sus hombres charlando y festejando la victoria alegremente mientras otros ayudaban a salvar lo que se pudiera de Tarbes con bastante ánimo. La moral de todos
todos estaba por las nubes gracias a esta increíble victoria. Ella regresó a su tienda donde tenían a Drake reposando en una cama improvisada. El pobre desgraciado había sobrevivido a pesar de que uno de los cortes más profundos golpeó la zona de su corazón, al menos eso pensaron al principio. Mientras lo atendían descubrieron que el corazón del chico estaba en el lado opuesto de su pecho, únicamente eso le había salvado la vida. Cosas de dragón, o demonio, supuso al ser conocidos los dragones que tenían cuernos. Nadie cuestionó que con lo macabros que se veían también. Hubo otra pequeña sorpresa cuando un pequeño grupo de orcos salió de los bosques intentando obtener restos de la batalla. Fueron despachados rápida y eficazmente, incluso encontraron a la gente de Tarbes que se había refugiado en el bosque. El que estaba liderando al grupo era un hombre aparentemente leñador y granjero del pueblo, había liderado a su gente y vecinos para evitar la batalla y los organizó para defenderse del grupo de reconocimiento de ese puñado de orcos. Realmente estaba considerando la opción de convertirlo en oficial o capitán. Esa era una increíble actuación de su parte a pesar de toda la situación. Mientras pensaba en ello escucho el avión, como lo llamo Louise, aterrizar cerca y tras un par de minutos Siesta y Louise habían entrado a la tienda, con permiso de los guardias. Claro está Louise. Su Majestad, lamento mi intromisión pero nos gustaría saber si sabe dónde se estrelló Drake. Dijo apresuradamente. Siesta notó a Drake inmediatamente después de ingresar a la tienda y fue a revisarlo. Henrietta. Tranquila Louise, él está bien, sus heridas eran serias pero mi magia sanó casi todo. Está allí, dijo señalando la camilla donde Siesta ya comprobaba el estado del muchacho. Louise. Gracias Henrietta. Dijo dándole un abrazo rápido y corriendo a Drake. Louise soltó un suspiro muy audible cuando escuchó a su familiar respirando en la camilla. Louise. Gracias a Dios sigues vivo, comentó con alivio. Drake gruñó por el repentino dolor de cabeza que la mención divina causó y despertó. Gracias a eso Drake. Mi cabeza, ¿dónde estoy? Preguntó levantándose aún desorientado. Ese último golpe que recibió de guardes fue realmente potente. Louise. Drake. Exclamó abrazando al híbrido Drake. Louise. ¿Nos morimos? Preguntó aturdido Louise. No Drake, estamos vivos, ganamos, y casi te matan otra vez, agregó al final con algo de pena. Drake gruñó un poco al escuchar eso pero notó algo más importante. Drake. ¿No era de noche? Preguntó mirando fuera de la tienda. Era el sol. Henrietta. En realidad fue un evento estelar que suele pasar cada tantos años, era un eclipse lunar, la luna cubrió el sol y eso dejó el mundo temporalmente en tinieblas. Quizás Reconquista quería aprovechar eso para atacar, explicó acercándose y posando su mirada en Siesta. Drake. ¿Eclipse? ¡Oh mierda!, exclamó de repente forzando su adolorido cuerpo a levantarse. Louise. ¿Qué ocurre? Y esa no es forma de hablar frente a la princesa. Reprendió con preocupación Drake. El diario del abuelo de Siesta dijo que voló al horizonte durante un eclipse, ese era mi único camino a casa, explicó recuperando el equilibrio. Pero, ¿podía realmente llamar a ese mundo casa? ¿No había perdido prácticamente todo debido al ataque de aquellos que lo querían muerto? ¿No había ganado un hogar aquí? Henrietta. Oh, realmente lo lamento Drake, prometo que buscaré una forma de que puedas volver, dijo, pero Drake lo negó. Drake. No importa, me necesitaban aquí y no me queda nada allí de todas formas, este es mi hogar ahora, aunque me hubiera gustado decirle a mis pocos conocidos restantes que sigo vivo, agregó al final sin notar el suspiro de Louise. Siesta sintió curiosidad por eso, sería increíble conocer el mundo del que provenía su abuelo. Henrietta. Ya veo, en ese caso lamento que te hayas visto envuelto en una guerra en la que no tenías nada que ver, dijo y miró también a Siesta y a Louise. Drake. Habría venido de todas formas, Louise está entubando y no la habría dejado ir sola, también me agradas y por ende también estoy de tu lado, dijo encogiéndose de hombros pero gruñendo ante el dolor en uno de ellos. Henrietta. Cierto, tuvimos que acomodar tu hombro, parece que se dislocó en el choque, también recomendaría tratar tus alas, explicó tras notar su acción Drake. Sí, no se ven bien, comentó tras hacerlas aparecer, estaban llenas de agujeros y desgarros. Bueno, no se veía nada bien, ¿era eso un hueso? Drake. Creo que me voy a desmayar otra vez, murmuró mirando sus alas de Erflinger. Demonios compañero, eso se ve muy mal, exclamó asomando desde su funda. Hace casi media hora terminó su reflexión sobre las almas y ahora estaba algo apenado por no haber sido usado en batalla. Louise. Derflinger, no ayudas, reprendió hundiéndolo en su funda con fuerza Drake. Entonces, ¿cómo ganamos? Pensé que aún quedaba la mayor parte de la flota, comentó tomando asiento en la camilla Louise. Usé el hechizo del vacío explosión, fue mucho más fuerte de lo esperado, admitió recordando que incluso ahora está algo cansada. Drake. Ya veo, supongo que, ya sabes, los matamos a todos, ¿no?
Preguntó mirando al suelo. Louis se hizo una mueca, recordó el conflicto del híbrido acerca de matar humanos incluso si eran sus enemigos. Louis. Que no te pese, esas personas eran nobles corruptos y hambrientos de poder. Además, mi hechizo apuntaba a los barcos, no a sus tripulantes, comentó recordando que los soldados de Tristán estaban sacando de los barcos a la mayoría de los tripulantes y tomando a todos como prisioneros. Drake. Eso es, brutal, en el buen sentido, digo, toda la flota y sin bajas. Eso es bastante increíble si me lo preguntas, dijo y aclaró para evitar malentendidos Louis. Gracias Drake, ahora, supongo que es nuestro turno, comentó mirando a Henrietta. Henrietta. Eso es correcto, planeo iniciar la invasión en 2 semanas, una si es posible, dijo con seriedad, no se iba a tomar esta ofensa a su gente a la ligera. Henrietta. Por cierto, me gustaría agradecerte por tu valor, además, lamento tener que pedirte ayudarnos nuevamente, por todo lo que sé eres la única capaz de volar el avión, terminó al recordar bien el nombre Drake. ¡Ah, demonios! Aquí vamos de nuevo, dijo levantándose y caminando a la salida. Necesitaba algo de aire. Sus palabras tenían un tono resignado, pero de alguna forma sonó más como una broma, y así empezó la planificación para el contraataque de Tristán hacia Reconquista. De repente Drake regresó a la tienda y miró con algo de vergüenza a la princesa. Drake. Sobre mis alas, murmuró tratando de encontrar las respuestas del universo en el piso. Louis soltó un cansado y audible suspiro ante eso. Zelbulla, ciudad de comerciantes, mercenarios y sin ley. Noah lanzó un grito de furia y esfuerzo mientras su puño ensangrentado y herido golpeaba y finalmente destrozaba el cráneo de otro monstruo. Este parecía una mezcla de oso y gorila, muy fuerte y muy duro. Noah se tambaleó hacia atrás debido al agotamiento y las heridas ganadas, también por el repentino aumento de poder que sintió cuando la experiencia entró en su cuerpo. Realmente él obtenía la energía mágica de estas cosas, no, sus huesos la absorbían como malditas esponjas y lo fortalecían. Todos pensaban que tenía talento en la magia por poder ver la experiencia, él no entendía del todo, además de que el tipo que lo compró seguía confundido porque según él Noah continuaba en nivel 1, otra cosa que tampoco entendió. ¿Acaso estaba en algún videojuego o mundo de un videojuego? Más preguntas a lo creciente lista. Bueno, tenía algunos problemas porque no jugaba tantos videojuegos normalmente, digo, jugó juegos de joven como Pokémon, Zelda y cosas por el estilo, pero no parecía de mucha ayuda ahora mismo. En cualquier caso, después de charlar un poco con sus nuevos y depresivos compañeros, descubrió que se encontraba en la nación reina del comercio, la esclavitud y un montón de mierda turbia más. Incluso entonces había bastantes oficios normales aquí, el problema era que él mismo era un esclavo ahora. Esa cresta en su pecho es una cresta de esclavos, lo matará si trata de huir o hacer cualquier cosa demasiado grave en opinión de su dueño. Además, era un gladiador y esto era un coliseo, vaya mierda, aunque se había vuelto más fuerte con tantas batallas y ya entendía, no realmente, lo que pasaba con su cuerpo. En otras noticias, era la atracción principal últimamente debido a lo extraño de su apariencia y era el segundo más amado por los malditos del público. El más amado era un chico semihumano de tigre blanco que no lucha al máximo para ser libre, lo hace para que el dueño siga pagando la medicina de su hermana. Eso le rompió el corazón a Noah y se puso de objetivo aguantar hasta ser libre siempre que pueda, evitar que maten a los niños y eventualmente regresar por ellos una vez libre. Vería qué hace para obtener algo que cure de verdad a la hermana de Fall. Ahora que lo recuerda, la niña se llama Adla, curioso nombre por cierto. Actualmente acabó con otro de los monstruos del coliseo. La cosa era simple, gana las peleas, con monstruos no le importaba matarlos, había aprendido que casi todos eran peligros y que había de ellos por todas partes con humanos y otros gladiadores. Por otra parte, no mató a nadie, a ninguno de ellos, incluso cuando ellos sí intentaban matarlo. Después de sus primeras 4 peleas contra monstruos, lo mandaron contra un tipo que conoció en las celdas donde vivían. Ahora el tipo se disculpó y cargó contra él espada en mano. Noah tenía una maza, un arma llena de espinas, la tiró a un lado y cargó contra el gladiador a puñetazos. El otro tipo estuvo confundido el tiempo suficiente para que Noah asestara los primeros golpes y logrará quitarle la espada de la mano, la tiró lejos y luego le rogó que se rinda. El tipo, entendiendo su plan, accedió y se rindió, y la multitud no estaba contenta frente a todo el mundo. Él juró que mataría a cualquier monstruo que le lanzaran, pero que jamás acabaría con la vida de otra persona. ¿Aún lo recuerda? ¿Tenéis quejas? Venid aquí y decírmelo en la cara.
Lo había gritado a todos y el dueño del estadio activó el castigo del sello Noah. Lo aguantó durante 2 minutos completos antes de quedar inconsciente, pero aún de pie. Nadie lo sabía, pero eso se debía a que sus huesos absorbían parte de la magia que el sello tenía cada vez que era activado, solo lo hacían más fuerte de vez en cuando sacaban a varios de ellos a la vez para pelear entre sí o contra monstruos numerosos o gigantes. Era jodido contra los monstruos, podían arreglarse y él absorbía la magia incluso si no fue el que dio el golpe final. Pelear entre sí era más jodido, él trataría de noquear a todos a golpes antes de que alguien muriera, no siempre lograba evitar muertes, pero por las palabras de los muchachos, había reducido mucho la cantidad de muertes, al menos cuando él estaba en la pelea. Incluso entonces al público no le molestó tanto, claro, hubo quejas acerca de la falta de sangre, pero a muchos les gustaba ver qué haría para evitar muertes. Se había vuelto una nueva forma de apuestas, que sus contrincantes, el dueño del lugar dijo que la única razón por la que lo toleraba era porque esas apuestas eran muy numerosas y conseguía una buena cantidad de oro y su maza se rompió, la partió en la cabeza de ese monstruo que acaba de matar, pero eso fue más o menos la mitad del combate, gracias a todas las valientes rocas que se destruyeron para romper los huesos y herir al monstruo, jamás las iba a olvidar, pero volviendo al punto, le iba relativamente bien, digo, era herido y golpeado y muchas otras cosas bastante seguido debido a su propia estupidez, pero había evitado muchas muertes y sufrimiento para sus compañeros. No quería ser ningún héroe, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Gracias a la charla con varios de sus compañeros, había descubierto que muchos habían entablado amistades entre sí o eran familia, pero fueron heridos a un nivel espiritual y mental tras ser impotentes para ayudar a esas personas cuando salían de la arena o cuando eran enfrentados entre sí. Era la dura vida de un gladiador, no sabías cuándo tendrías que morir o iba a morir ese alguien. También podían ser asesinados simplemente por diversión o usados como mano de obra barata para los ejércitos. Definitivamente no era una buena vida, pero, por horroroso que fuera, podía ser aún peor. Los gladiadores realmente no la tenían tan mal como otros esclavos. Actualmente, Noah se tambaleó antes de levantar un puño para hacer feliz a la molesta multitud que lo observaba. Todos festejaron o alentaron al hombre incluso cuando él no lo disfrutó. Caminó aún tambaleándose hasta llegar a la entrada a la arena, miró directamente al dueño del estadio y este solo dio una sonrisa de deleite antes de abrirle la puerta con una pequeña palanca. Noah entró en el oscuro túnel que más adentro estaba iluminado con antorchas y llegó a la zona de celdas y jaulas. Aquí vivían todos los gladiadores, de hecho, incluso un par de monstruos no tan fuertes estaban encerrados aquí. Noah, ¿no estás bien?, comentó con el ceño fruncido viendo el estado de su nuevo amigo. Noah: bueno, voy a vivir. ¿Cómo estás? Escuché que la pasaste mal en tu última batalla, comentó caminando con ayuda del chico hacia su celda. Sí, esa mantícora era fuerte pero no fue tan problemático como los otros dijeron, solo tuve mucho cuidado con su cola y garras, ni siquiera intentó volar o morderme. Monstruo tonto, comentó mientras sujetaba al herido hombre. ¿Ya va a empezar?, preguntó mirando las heridas Noah. Sí, ya empezó, dijo sintiendo el hormigueo familiar en su cuerpo mientras los tejidos, carne y piel empezaban a tejerse y sanar. Sigue siendo impresionante y sigo opinando que le serviría más a mi hermana, comentó mirando las heridas cerrar lentamente Noah. Si pudiera dárselo a tu hermana, créeme que lo haría. Honestamente me preguntó si realmente puedo hacerlo, hay tanto que no sé sobre mí mismo, murmuró mirando a la nada mientras seguían caminando. Sí, recuerdo que mencionaste todo eso sobre no poder recordar nada, ¿se llamaba amnesia, no?, preguntó cuando llegaron a la celda del australiano Noah. Sí, se llamaba así, confirmó antes de que lo soltara al poder caminar por sí mismo hasta su celda. Entró en la celda de al lado e inmediatamente su atención fue a su hermana Agla. Hoy fue un mal día, ¿verdad?, preguntó mirando a su hermano con sus ojos ciegos. Noah fue herido otra vez, pero ya sabes, estará bien, dijo revisando el estado de su hermana Agla. Me alegra que ambos estén bien, comentó antes de toser un poco Noah. Te lo agradezco, pequeña, pero insisto en que ninguno de ustedes debería vivir esta porquería, simplemente no está bien, dijo acostado en su excusa de una cama. Estaba de acuerdo con su amigo, pero no Agla. Si no tuviéramos esta vida no te habríamos conocido aquí o a muchos otros amigos que hemos hecho, dijo apenada Noah. Lo agradezco pero no cambia mi opinión, dijo empezando a quedarse dormido.
No tiene razón, tampoco cambia la mía, dijo antes de comer algo de pan seco. El niño miró al otro gladiador y confirmó que estaba dormido por la falta de las dos luces en sus cuencas. Al principio se sintió sorprendido, preocupado y desconfiado del hombre sin mandíbula y con el cráneo expuesto, pero esto pasó con el tiempo y todas las veces que Noah aseguró la supervivencia de otros sobre incluso la suya y el tipo insistía en no ser un héroe bueno, Fall ciertamente no lo consideraba uno, o el tipo se habría largado hace tiempo o no habría terminado así en absoluto. Adla. Buenas noches, hermano, murmuró empezando a dormir Fall. Buenas noches, Adla, susurró yendo a dormir él mismo. Ninguno de ellos notó una pequeña marca oscura y en espiral empezar a formarse en el pecho de Noah, justo donde está su cresta de esclavo. Bueno, Adla lo sintió, pero debido a lo débil y leve que fue decidió seguir durmiendo. Capítulo 18. Drake suspiró antes de hacer una mueca mientras su mano se incrustaba levemente en su ala. Tras un segundo de hurgar en su propia carne sacó los dedos y miró el pedazo de escombro, probablemente piedra, ensangrentado que sostenía. Lo habían sanado pero olvidaron lavar sus heridas y tuvo que limpiarse a la antigua. ¿Dolió? Sí, estuvo feo. Sí, se arrepentía. Definitivamente, lo volvería a hacer. No tiene más opciones, por lo que sí. Por cierto, la invasión a Reconquista fue pospuesta debido a un pequeño problema que Henrietta había descubierto en los altos mandos. Traidores, malditos traidores, estaban por todas partes y nunca se sabe quién está dispuesto a matar por el precio correcto. Esta fue la razón principal por la que se estaba llevando a cabo una reunión entre la princesa y el equipo Henrietta. Debido a esto quiero que se hagan pasar por plebeyos en la capital, quiero que busquen la forma de saber lo que opina la población de mí y mis decisiones, quiero saber qué tan arraigada en nuestra nación está la corrupción y traición, dijo con seriedad Louise. No se preocupe, princesa, no la vamos a defraudar. Exclamó con determinación Tabitha. Rechazo debido a su afiliación a Galia y Kirche, aunque a regañadientes, también rechazo debido a que podrían reconocerla como facilidad. Kirche lamentó tener que rechazar, su familia quería prepararlo lo mejor posible para la guerra ya que el ejército estaba reclutando nobles y plebeyos por igual para unirse a la batalla. Eso redujo el equipo temporalmente a solo 3, Drake obviamente aceptó, seguiría a Louise a todos lados como la única familia que tiene aquí, además de ser su familiar, si esta iba a estar ayudando en la reconstrucción de Tarbes, así que ahora eran solo 2, bueno, al menos si esta dejó algunos consejos y les recomendó un sitio dirigido por su tío, qué conveniente. Y ahora que se menciona a la familia de Siesta, resulta que el tipo que dirigió al pueblo de Tarbes fue el padre de Siesta. Henrietta lo nombró capitán de los nuevos caballeros de Tarbes, no era realmente una unidad oficial aún y el padre de Siesta aún tenía que reunir a los miembros, pero algo era algo y Siesta también podría ayudar en eso, entrenamiento de los reclutas actualmente, de la que. Bueno, te queda bien, comentó encogiéndose de hombros ante el atuendo de plebeyo que usaba Louise. Pero se siente tan, murmuró sin terminar la frase Drake. Simple, humillante, barato. ¿A quién le importa? Es cómodo y sirve perfectamente bien para este trabajo. Ahora vamos, estamos cerca de la posada del tío de Siesta, dijo, siguiendo las instrucciones de la criada. Caballero Louise murmuró alguna queja detrás de él, pero siguió sus pasos. Tras dar algunos giros por las calles, terminaron delante de una posada con un letrero colgante que decía Posada de las Hadas Drake. Supongo que es aquí, dijo tocando la puerta con cuidado de su fuerza, siempre con optimismo. Era un trabajo simple para algo simple, Louise. Sí, aquí, comentó sintiéndose avergonzada de su situación, incluso si ella era la más dispuesta a esta misión. La puerta fue abierta, golpeando a Drake en la cara, por un hombre casi tan alto como Drake y algo fornido pero peculiar. Su rostro estaba lleno de maquillaje, llevaba labial y hacia labios todo el tiempo, su ropa también era bastante femenina. Escarrón. Oh, lo siento muchacho, ¿estás bien?, preguntó sujetando a Drake. Drake por su parte solo parpadeó un par de veces para comprobar que no se le metió nada en los ojos, no le dolió el golpe en absoluto, casi ni lo sintió. Y se soltó un par de risitas detrás de él antes de callarse y mirar a Escarrón con dos partes de curiosidad y una de confusión. Drake. Sí, estoy bien, de verdad, ni siquiera me dolió, aseguró para calmar al travesti obvio Escarrón. Entonces, jóvenes, ¿qué hacen en este lugar tan temprano? Me temo que aún no está abierto, dijo tras comprobar que Drake estaba bien. Drake. Cierto, estábamos buscando empleo, ¿verdad? Sufrimos algunos problemas y actualmente mi señorita aquí es la única que queda de nuestra casa noble, hemos recorrido un muy largo camino para llegar a la capital, explicó con calma, incluso con su disfraz. La gente murmuró sobre Louise siendo noble, seguramente Escarrón también lo iba a notar. Escarrón.
Ya veo, una refugiada, ¿verdad? Comprendo que es un momento duro para los dos y que no es algo a lo que esté acostumbrada, pero puedo ofrecerle un empleo como camarera. No es la primera refugiada que he acogido, pero sí la primera que es noble. Con gusto les abriré mi puerta, dijo animadamente Drake. De ser posible no en mi cara, murmuró, pero Louise lo escuchó y reprimió otra risa escarrón. Por cierto, ¿cómo encontraron mi posada? Preguntó con curiosidad Drake. Una amiga nuestra, se llama Siesta, nos habló de este lugar, dijo recordando lo bien que habló la chica de su tío y su posada escarrón. Oh, nuestra pequeña Siesta, tan amable como siempre, solo debieron decir eso, cualquier amigo de Siesta es nuestro amigo. Exclamó dejándolos pasar Drake. Gracias. Por cierto, ¿cómo es eso de trabajar en una posada? Preguntó curioso por el empleo escarrón. Honestamente es una taberna, no una posada, pero en ambas se puede hospedar a alguien, explicó tranquilo Drake. Pero en el letrero decía posada, dijo confundido escarrón. ¿Leíste la letra pequeña? Preguntó de vuelta Drake. No respondió, solo frunció las cejas y salió para mirar el letrero y luego soltó un pequeño Louise. Esto será largo, pensó soltando un suspiro. Ella ya vio el uniforme de las demás chicas que ya trabajaban en preparar la apertura del lugar unas horas después. Louise. Debes estar bromeando, murmuró mirando su habitación. Era muy simple y la cama era más de lo mismo. Se giró debido al silencio de Drake, pero no lo encontró. En su lugar escuchó un pequeño crujido de la madera venir del techo. Al mirar arriba, encontró a Drake usando sus piernas para sujetarse a las vigas del techo, mirando directamente a un murciélago. Drake. Pana, dijo estirando la mano, y el murciélago estiró su ala. Louise. ¿Qué haces? Preguntó casi demasiado cansada por su primer día de trabajo real como para cuestionarse la situación. Drake. Conociendo a nuestro compañero de cuarto, Fan, ella es Louise. Louise, él es Fan, dijo, y el animal respondió con un pequeño chillido. Louise. Solo evita que me moleste por la noche, dijo, rindiéndose y cayendo como peso muerto en su cama. Mientras estaba allí acostada mirando a Drake y Fan charlar, se miró a sí misma. No le molestaba que Drake la mirara usando el uniforme tan revelador de la posada, porque el chico no comprendía estas cosas y era indiferente. Tomó nota de sus propios brazos y vio algo que la hizo levantar la ceja. Acercó su brazo a la luz de la lámpara y confirmó que de hecho esos músculos estaban allí. Louise. Había olvidado los efectos en mi apariencia física que tanto entrenamiento podría tener, pensó flexionando un poco su brazo y dando una pequeña sonrisa tonta al mirar sus brazos marcados. Louise. Nada mal, pensó con aprobación. Además, ya había aprendido que una mayor resistencia física también ayudaba con la magia. Se acomodó correctamente y volvió a mirar al techo mientras trataba de dormir. Ignoró olímpicamente a Drake y su nuevo amigo mientras caía en los brazos de Morfeo, un supuesto dios de los sueños del que Drake había contado una vez. Sus últimos pensamientos fueron un rezo silencioso para que su segundo día de trabajo no fuera tan mal. O al día siguiente, bueno, parece que nadie allí arriba la escuchó o directamente no les importó, porque esto era horrible. Los mismos problemas, la dificultad de llevar todo, recordar los pedidos, quién hizo los pedidos y dónde estaba ese alguien, y sobre todo, los malditos depravados. Bien, podía aguantar a los borrachos hablando tonterías o confundiéndola con algún conocido como sus sobrinas o hijas, pero ¿qué demonios pasaba con aquellos que trataban de tocarla, estén ebrios o no? Hizo un esfuerzo tan grande que solo podría ser comparado con el tamaño del golem de Zouket. Hizo lo que el resto de chicas le recomendó y solo se alejaba con un pequeño reclamo. Escarrón o Drake se encargaban del problema de inmediato. A veces lo dejaba pasar, solo cuando le acariciaban la espalda o la mejilla, incluso si era muy molesto y desagradable, para que le dejen alguna propina. No es que a ella le fuera útil, pero Escarrón, su taberna y sobre todo Tarbes, necesitaban cada cobre que pudieran obtener si querían devolverle su gloria a Tarbes, y eso era algo que ella podía entender y aceptar. Le tentaba pedirle a su familia que ayude a Tarbes, pero sabe que deben tener cosas más importantes en que invertir ese dinero, y sobre todo porque seguramente lo iban a necesitar durante la guerra, así que decidió aportar su propio pequeño grano de arena. Actualmente camino con cansancio hacia la cocina para hablar con Drake. Al llegar vio al híbrido aún limpiando platos y removiendo una sopa con una cuchara que sujetaba su cola, todo a la vez. Louise. Hola Drake, saludó tomando asiento en una pequeña silla. Drake. Hola Louise. Saludo dejando los platos limpios en su sitio. Jessica. Hola nueva, saludo desde el lado de Drake mientras terminaba de hacer un estofado. Jessica. Y cuidado con tus escamas, advirtió señalando la cola de Drake. Drake.
Tranquila, no voy a tener una muda hasta dentro de 4 días, justo comentó rascando su barbilla. Louise suspiró al escuchar eso, le había recordado cuando Drake muda sus escamas, el proceso dura un par de días durante los cuales es fácil encontrar a Drake por todas las escamas negras, grises y algunas azules que deja por donde va. Al menos seguían siendo escamas de dragón y demonio, que eran tan buenas para las pociones como las normales, pero más pequeñas y más fáciles de transportar y valían un buen precio en el mercado porque eran fácilmente confundidas con escamas de una cría de dragón. Drake había comentado en su momento que Silpit también muda sus escamas, pero lo hace en un horario diferente. También fue como Louise descubrió que la dragón de viento era un juvenil, no adolescente ni joven. Pero volviendo del carril de la memoria, Louise. Este día fue igual de agotador, comentó aún en la silla Drake. No te estás quejando tanto como ayer, yo lo considero un progreso, comentó revisando el estofado Louise. Sí, lo que digas, un avance mi trasero. Pensó molesta, jamás iba a permitirse decir eso en voz alta, jamás. Jessica. Hey Louise, ¿quieres ayudarnos aquí? Mientras más rápido terminemos con esto, más rápido vamos a comer, dijo mirando fuera de la cocina al resto del personal que limpiaba el lugar. Louise. Bien, ¿por qué no? Preguntó sin encontrar el problema. Cocinar es fácil, ¿verdad? 10 minutos después, Jessica. Esto está tan crudo que sigue buscando a Nemo. Gritó furiosa mirando a una Louise que estaba a punto de llorar. Louise era terrible cocinando, pensó que no le tomaría mucho aprender, pero esto fue más difícil de lo que pensaba. Drake descubrió que Nemo existe en este mundo como un cuento y que el Gordon Ramsay de este mundo es Jessica. La paliza verbal que Louise estaba recibiendo de Jessica casi desintegra completamente su orgullo. Su único consuelo era que empezó a mejorar en cuanto Jessica empezó a enseñarle, pero Drake lo sabía mejor. Ella jamás iba a olvidar este día y posiblemente la persiga en pesadillas. Decidió tomar nota de la forma en que la prima de siesta usaba de manera tan hiriente sus palabras en caso de necesitar hacerlo él mismo, pero dudaba ser capaz de recrear sus habilidades. Escarrón. Dios santo, no la había visto así desde que Fan vino a tratar de ser el cocinero, comentó con una mirada de conflicto en su rostro. Por un lado le enorgullecía lo fuerte que era su hija y por el otro le asustaba Drake. ¿Dijiste Fan? Preguntó confundido Escarrón. Así es el chico de allá, vive aquí igual que unos cuantos más. Curiosamente es prácticamente imposible encontrarlo si no aparece él mismo, dijo señalando a un chico apuesto, pálido y de cabello negro sentado en una mesa ya limpia y que temblaba al escuchar los gritos de Jessica. Escarrón. El pobre no es el mismo después de ese día, se pone bastante tenso si escucha a Jessica alzar la voz, incluso si no es por él, dijo antes de suspirar e irse para ayudar a sus empleadas. Drake. Doe fue su único comentario ante la comprensión que lo inundó. Drake caminó con las manos en los bolsillos de forma muy casual y tomó asiento en la misma mesa. Drake. Entonces, pensé que solo eras un murciélago mágico, ya he visto animales mágicos antes a quienes esa magia hizo más listos, pensé que eras otro de ellos, comentó mirando al chico e ignoraba el tormento en la cocina. Fan. Yo, pensé que fue bastante obvio, digo, ¿eres un dragón, no? Preguntó mirando a Drake. Drake. Soy un draco, pariente cercano de los dragones, por lo que tal vez no estés del todo equivocado, comentó más relajado. El vampiro no era un enemigo de momento. Fan. ¿Y esa oscuridad que siento en ti? No la he sentido en otros dragones, dijo curioso para tratar de ignorar la cocina. Drake. Que no soy un dragón, además, esa oscuridad se debe a mi herencia demoníaca, pertenezco a una raza de dracos oscuros, nos originados de dracos que de alguna forma encontraron atractivos a los demonios. De todas formas, no soy tu enemigo ni de nadie en este reino, explicó y aclaró al final tras notar la tensión en el cuerpo del joven vampiro, aunque no estaba seguro de si era por lo que dijo o los gritos de Jessica. Drake. Y no sabía que en estas tierras hubiera vampiros, agregó por último Fan. Hay algunos, la mayoría prefieren tierras en las que les sea más fácil propagar su influencia o donde poder permanecer libres y llevar a cabo actos no muy agradables, dijo recordando a algunos que ha conocido. Drake. Ya veo, están por todos lados entonces, dijo tras absorber la información Fan. En realidad quedamos muy pocos, la Inquisición, no creo que necesite decir nada más sobre eso, explicó con una pequeña mueca. La Inquisición había dejado de actuar hace casi 2 décadas, pero lo que hizo durante sus 15 años en acción dejó una gran huella en el mundo. Drake. Ya veo, supongo que no fue únicamente una caza de brujas, murmuró con el ceño fruncido, había leído sobre eso en la academia, una de sus muchas razones para evitar mostrar los cuernos siempre que pueda. Drake. ¿Fan es realmente tu nombre? Preguntó curioso Fan.
No, es un apodo que todos me daban porque nací y ya tenía uno de mis colmillos, aún es más grande que el otro, mira, dijo abriendo la boca y señalando uno de sus caminos súper desarrollados Drake. Curioso, murmuró con una ceja alzada Fang. Mi verdadero nombre es Armand Vladi, dijo con orgullo Drake. Ese nombre me es muy conocido, dijo frunciendo el ceño Fang. Bueno, se supone que alguna vez nuestra casa fue de las más fuertes, pero una catástrofe nos separó del resto de nuestra gente y quedamos varados en estas tierras. Los que sabían de dónde éramos hace siglos que murieron, ya sea en guerras, asesinatos o cacerías, todos los que sabían algo al respecto murieron, dijo algo apenado. Ahora solo tenían un viejo y poco creíble cuento de Drake. ¿No les queda absolutamente ninguna pista?, preguntó curioso Fang. Desafortunadamente no, a menos que consideres un cuento para dormir. Una pista, habla de un castillo negro en un reino llamado Rumanía, eso es todo. Digo, fuimos a Rumanía a comprobar, pero no venimos de allí, allí está la iglesia y por ende la Inquisición, explicó sacudiendo la cabeza Drake. Yo sé dónde es Rumanía, respondió reflexionando. Ya se había imaginado que debían haber más cosas que solo el abuelo de siesta, él mismo y el lanzamisiles que venían de su mundo. Simplemente le sorprendía que de alguna forma la mayoría de estos individuos y objetos terminen relacionados con la familia de siesta Fang. ¿De verdad?, preguntó repentinamente perdiendo el miedo a Jessica Drake. Fui convocado con un familiar desde otro mundo conocido como Tierra, son historias sobre seres sobrenaturales, pero ya me he tomado con suficientes como para decir que las historias son reales. En el país de Rumanía, realmente cerca de Grecia donde crecí, suelen haber muchas historias acerca de vampiros y el famoso conde Drácula, el primer vampiro, explicó con seriedad Fang. Entonces, estamos aún más lejos de lo que pensábamos, ¿no?, preguntó con gracia. No quería ir desesperadamente a su mundo de origen, pero era bueno saber que había un hogar esperando su regreso. Drake. Sí, podrías decir que sí, dijo con el ceño fruncido Fang. Si algún día encuentras la forma de viajar entre mundos me dices, sería interesante conocer mi mundo de origen. Bueno, el mundo del que mis antepasados vinieron, aclaró recuperando la calma. Era una lástima que ya no hubiera muchos vampiros pasivos, los otros eran crueles o se habían desviado de ese esfuerzo de paz que los primeros forjaron. Drake. Oh mira, la cena está lista, dijo mirando a Louise y Jessica salir de la cocina con los platos de comida. Louise parecía haber estado llorando y temblaba un poco al mirar de reojo a Jessica, esta última tenía una mirada de orgullo y presunción escarrón. Parece que eso terminó. Bien queridas, hora de la cena, exclamó alegremente una vez todos habían cenado. Drake y Louise regresaron a su habitación a descansar. Drake tomó nota del murciélago durmiendo colgado del techo del pasillo. Louise. Solo 8 días más, solo 8 más, murmuró antes de dormir. 8 días después, Drake. Sale otra orden, avisó entregándole los platos de estofado de conejo a una de las camareras. Louise. Hola, necesito otra ronda de cerveza, dijo al llegar. Estos 8 días de trabajo y esfuerzo, más las lecciones de Jessica sobre cómo hacer quehaceres, habían destruido gran parte de su comportamiento noble. Ya no iba con su postura noble, aún quedaba un poco, pero ya no era tan notorio. Sus expresiones se habían vuelto algo vulgares debido a todas las groserías y veces que la hicieron enojar. Por último, a veces olvidaba recuperar la etiqueta al hablar con Drake. Claro que posiblemente sea hasta que se vuelva a acostumbrar a los lujos y actividades que requieran poco esfuerzo, sin contar el entrenamiento que siempre hacían ese día en particular. Fue algo más molesto para ella, la habían intentado toquetear más de 3 veces. Maldición con esos depravados, realmente quería golpearlos en la cara. Todos estaban haciendo lo suyo hasta que un hombre obviamente noble y su pequeña guardia entraron en la posada. Las empleadas inmediatamente se fueron a ocultar y los clientes fueron echados del lugar por los guardias. Escarrón miró con dureza, frustración e ira al hombre antes de irlo a atender. Drake, preguntó curioso Jessica. Es el recaudador de impuestos local, suele aprovechar su posición para hacer que la gente le dé más dinero y si algo no le gusta lo clausura, explicó con molestia Fang. Es tan desagradable, la única razón por la que no he ido a hacerle una vista nocturna es porque alguien no me deja. Al decir eso miro de reojo a Jessica. Y seguiré sin dejarte, Fang, dijo con firmeza en su mirada. Como alzó un poco la voz, el vampiro se encogió un poco en su lugar. Solía ayudar con la cocina excepto en las comidas que tuvieran ajo. En esos momentos no quería entrar, no soportaba el olor de alguna forma. Aún podía comer ajo sin problemas. Irónicamente, volviendo al corrupto, estaba burlándose de Escarrón y su establecimiento así como de sus empleadas. De repente el noble mencionó que se tendrían que subir los impuestos casi un 50% debido a la guerra y que todo aquel
que no pague sería clausurado. Escarrón apretó los dientes tan fuerte que se podía escuchar los chirridos y sus puños también estaban cerrados con fuerza, eso solo resaltó su ya corpulenta figura. Justo entonces Louise, que no se fijó por estar limpiando las mesas y murmurando sobre los malditos depravados, se acercó para tomar el pedido. No le tomó importancia a Escarrón porque quizás era un conocido, al menos eso creyó Drake. Oh, comentó empezando a levantarse de la silla en la que estaba Fang. Este será el fin de la posada, murmuró con horror mientras la bomba de relojería con piernas se acercaba al recaudador. Jessica. Estamos acabados, dijo en aceptación Drake. Si se creen, murmuró mientras avanzaba en silencio. Escarrón le lanzó varias indirectas a Louise para que se fuera, indirectas que de alguna forma ella no captó, y la pelirrosa siguió escuchando al tipo hablar. Escucharlo la hizo fruncir el ceño. Louise. ¿Habla este tipo en serio? ¿De verdad cree que alguien va a creerle? Pensó antes de recordar que el recaudador era un noble. Louise. Claro que nadie le cree, le tienen miedo, debe ocultar sus acciones de las autoridades, por eso viene personalmente. Pensó con molestia antes de notar algo, un collar que llevaba Louise. Ese símbolo, Reconquista. Pensó con sorpresa tras identificar el logo de los falsos profetas. Eso fue aún peor que solo abusar de su autoridad, posiblemente parte del mucho dinero que gana y roba es enviado para apoyar la causa de Reconquista. Menuda mierda. Louise. ¿Ese no es el logo de Reconquista? Preguntó haciéndose la tonta. Recaudador. ¿Este? Oh, no se preocupe, jovencita, debió confundirlo ya que es parecido al de la iglesia, nadie se aliaría con tan crueles personas. Mintió tan fácil como respiraba antes de intentar manosearla cuando le servía vino. Drake. Y esa es mi señal, pensó tras escuchar no solo lo que Louise dijo y comprobarlo, sino también escuchar el golpe en la cara que Louise le dio y lo tiró de la silla. Louise. Supongo que tenía que pasar, dijo, desenfundando su varita y apuntándola al hombre en el suelo. Los guardias inmediatamente se pusieron en alerta, pero Drake rápidamente derribó a un par. Escarrón, que ya tenía sus sospechas sobre ambos chicos desde su llegada, comprendió la situación y también tomó acción. Su puño se estrelló contra la parte superior del casco del último guardia y este obtuvo una gran abolladura. El guardia fue noqueado de inmediato. Louise. Como agente de la princesa y bajo su permiso, te declaro culpable de traición y abuso de tu autoridad, dijo, sacando el archivo de su bolsillo. Era la carta de la princesa que básicamente era un permiso para que hiciera lo necesario. Recaudador. No, espera, te daré oro, tengo mucho. Su súplica fue interrumpida por una explosión que lo arrojó por la puerta directamente a la calle. Drake. ¿Viste su varita, no? Preguntó con la ceja alzada Louise. Sí, lo hice, dijo mirando una estaca de piedra que estaba formándose debajo de ella. Escarrón. Sabía que había algo raro con ustedes dos, pero debo agradecerles, pensé que este sería el fin de mi taberna, incluso si no hubieran estado aquí. Exclamó abrazando a ambos. Drake. Gracias, madame, pero está aplastando a Louise, dijo sin molestia por el abrazo. Escarrón. Claro, lo lamento, dijo con una pequeña risa Drake. Supongo que iré a buscar a la guardia, dijo saliendo del edificio Louise. Yo los voy a atar, tal vez despierten antes de que él regrese, dijo acercándose a los hombres derribados. Fang. No entendí, comentó desde la cocina Jessica. Yo estoy peor, mejor preguntarle a mi padre, dijo encogiéndose de hombros. Ya había visto algunas cosas raras antes, pero seguía confundida unas horas después. Drake. Bueno, eso fue exageradamente sencillo, dijo mirando a los guardias. Llevarse al grupo de traidores. Louise. Sí, aunque creo que es culpa de todo lo que normalmente nos pasa, ya nos acostumbramos a eventos y oponentes peculiares y problemáticos, dijo compartiendo la opinión de su familiar. Escarrón. ¿Entonces se marchan ahora? Preguntó mirando a ambos Louise. Me temo que sí, debemos informar a la princesa y se nos necesita en otra parte, pero vendremos a visitar el lugar de vez en cuando, agregó al final. Le agradaba la presencia de la familia de Siesta, parecía que todos en la familia eran buenas personas. Drake. Y yo puedo venir bastante rápido, podré visitarlos seguido. Afirmó mientras sus alas aparecían en su espalda. Jessica fue la primera en dar un chillido y correr a tocar las alas para ver si eran reales. Drake. Oh rayos, murmuró mirando a todos. Acercarse, se giró a Louise pero solo encontró una nota que decía: te espero en el castillo. Drake. Traidora. Pensó dolido. Media hora más tarde, al final Louise sintió pena por Drake y regresó para sacarlo del grupo de personas curiosas. Mientras caminaban al castillo, alguien agarró a Louise desde un callejón oscuro y la trajo a él. Drake obviamente entró en alerta y siguió a ambos. Resultó ser Henrietta, no un ladrón o algo así. Fue confuso porque no estaba en el castillo. Drake tomó nota del aumento de guardias en las calles. Louise. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Preguntó con la ceja alzada Henrietta.
Estoy fingiendo haber desaparecido sin que absolutamente nadie lo sepa, ni siquiera el personal en el castillo, explicó con calma Drake. ¿Y el propósito de esto sería? Preguntó desde el callejón. Estaba usando sus alas negras para cubrir la entrada, parecía solo oscuridad en Rieta. Forzar a cierto sospechoso de traición a contactar con sus superiores, dijo con seriedad Louise. ¿Y quién sería tan problemático para forzarte a tomar medidas como esta? La confusión era un poco grande, tal vez otro asesor de confianza. Henrietta. El juez del Tribunal Superior Richelieu, lo más duro del asunto es que la única razón por la que nos traicionó es por dinero, nada más que dinero, parece amarlo más que cualquier otra cosa, dijo con lástima. Louise sintió hervir su sangre, el tipo tenía la posición no terrateniente más alta, eso debería decir su importancia. Henrietta. Según mis contactos y fuentes ya nos ha vendido a varios poderes distintos, actualmente trabaja con Reconquista, terminó sacudiendo la cabeza Louise. Iremos a capturarlo de inmediato. Prometió, pero Henrietta la detuvo. Henrietta. No, quiero que me acompañes al teatro, mi seguridad ha sido asegurada, pero quiero tu ayuda, dijo con calma Drake. ¿Y yo? Preguntó curioso Henrietta. Quiero que acompañes a mi informante, tiene conflictos personales con el traidor y le di autorización de eliminarlo, dijo con calma Drake. Solo cuídense ambas, por favor, agregó al final Henrietta. Bien, vamos al punto de encuentro. Con eso dicho, los tres avanzaron con cuidado. Llegaron casi media hora después, allí los estaba esperando Agnes, la capitana de la Guardia Real y líder de las mosqueteras Drake. Hola, saludó con la mano Agnes. Niño, dijo en saludo Henrietta. Agnes, Drake irá contigo para brindar apoyo de ser necesario, Louise me acompañará, ¿entendido? Preguntó mirando a su guardia de confianza Agnes. Mientras no me estorbe no me importa, dijo, y a Drake no le importó eso. Henrietta. Bien, vamos Louise, tenemos que sacar a la rata, dijo, caminando al teatro con Louise detrás. Drake. Espero que no les pase nada, comentó mientras las veía irse Agnes. Estarán bien, así que muévete, no tenemos tiempo que perder, informó caminando a una entrada al drenaje Drake. Detrás de ti, dijo siguiendo a la mujer. Unos minutos más tarde, ambos caminaban en silencio debajo de la ciudad, buscaban estar debajo del teatro Drake. Entonces, ¿por qué pareces querer al tipo pudriéndose en el infierno? Preguntó para romper la tensión y el silencio Agnes. Hace casi una década el tipo conspiró para quemar hasta las cenizas de un pueblo en el que vivía un duque que sabía de sus traiciones. Era mi pueblo y soy la única que queda de él, dijo con una mueca de ira Drake. Conozco el sentimiento, mi pueblo fue atacado por una organización de guerreros, todo porque cazaban a una sola persona, dijo con tristeza Agnes. ¿A quién buscaban? Supongo que también eres el último, ¿no? Dijo aún avanzando Drake. Me buscaban a mí, acababa de cumplir 19, todos trataron de defenderme cuando me atacaron durante mi intento de resolverlo pacíficamente, amigos, vecinos, familias, el hombre que me crió, todos se han ido y eso pesa en mi memoria, especialmente porque jamás obtuve un porqué, nunca me dijeron sus razones para quererme muerto, contó con dolor, no era algo bonito de recordar Agnes. Ni siquiera sabes por qué, supongo que eso es deprimente, comentó comprendiendo en su mayoría el sentimiento Drake. Mejor dejemos la charla para un momento más tranquilo, ¿hay un tipo que matar, no? Preguntó escuchando el teatro sobre ellos gracias a sus oídos Agnes. Correcto, y parece que justo a tiempo, dijo tras escuchar una trampilla abrirse. Momentos después, cayó de un agujero un hombre noble que rápidamente trató de correr, pero Agnes lo siguió muy de cerca. Richelieu. Maldita ramera, apártate. Ordenó lanzando una llamarada de su varita en contra de Agnes. Agnes iba a lanzar una bolsa de agua, pero el ala de Drake la cubrió del fuego sin problema alguno. Agnes. Ya lo tenía. Reclamó mientras avanzaba y apuñalaba su espada en el estómago del hombre Drake. La situación ha cambiado. Le dijo mostrando que tenía la varita del hombre enganchada en su cola. Agnes. Bueno, eso es útil, dijo sacando la espada del hombre Drake. No lo entiendes. Exclamó cubriéndola con sus alas nuevamente. Una bola de fuego bastante fuerte se estrelló contra las alas, pero no les hizo nada. Drake las retiró y se giró. Ambos miraron al hombre gruñir mientras sujetaba su herida, su piel se había vuelto algo amarilla, se le habían afilado un poco los dientes y sus ojos no parecían humanos. Agnes. ¿Qué mierda está pasando? Exigió confundida y en guardia Drake. Un demonio, supongo por su comportamiento y apariencia que sería uno bastante avaro, dijo frunciendo el ceño. ¿Desde cuando los demonios parecían representar alguno de los 7 pecados? ¿Acaso así funcionaba la cosa en este mundo? Era extraño, más extraño aún, el segundo demonio que enfrenta, y ninguno de los dos es demasiado fuerte, quizás por estar poseyendo a otros y no usando sus propios cuerpos. Agnes. ¿Un demonio?
Preguntó frunciendo el ceño. No le dio importancia y cargó nuevamente mientras Richelieu y Drake se atacaban desde lejos. Arrojó su capa llena de bolsas de agua contra una llamarada y, sin importarle las quemaduras por vapor, arremetió contra el noble y esta vez le perforó el corazón. El poseído gritó en agonía, un grito inhumano, una luz oscura y maligna salió de sus ojos y boca a la vez que una sustancia similar al alquitrán salía de la herida en su pecho. Drake. Parece que el corazón es el objetivo al enfrentarlos, la otra herida solo fue sangre, quizá podría haberse curado, dijo agachándose para mirar mejor al cadáver. Agnes. ¿Estos son los temibles demonios de nuestras leyendas? Preguntó con algo de burla y desprecio Drake. No, es un poseído, un demonio usando el cuerpo sin alma de un ser vivo como títere. ¿Quién sabe qué habría pasado si abandonaba el cuerpo y nos enfrentaba él mismo?, dijo levantándose Agnes. Seguro aún lo habríamos vencido, dijo cruzada de brazos Drake. Probablemente, pero habría sido un problema. Vámonos ya, la princesa debe saber esto. Los demonios empiezan a volver del oscuro abismo infernal en el que fueron encerrados por el fundador. Las cosas se pondrán más jodidas, dijo levantando al cadáver Agnes. ¿Sabes cómo matarlos? Preguntó curiosa. Ya sabía la historia del fundador Drake. ¿Puedo darte unas lecciones? Espero, dijo avanzando a la salida junto a ella.